usted todavía tenga atado ahí a alguien no queriendo perdonar. Don't come to God and say, Lord, forgive me, and you have somebody binding up saying ¿Cuántos that pueden you decir don't. Cuando pedimos perdón a Dios When we ask for forgiveness to God, y seguimos en el mismo pecado, when we continue in that same sin, it's going to become worse. porque no dice el hombre, no dice carne ni sangre, Because nor flesh or blood says lo it. dice la palabra de Dios. Dios Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver arrepiéntete Repent y da frutos and give de arrepentimiento. of repentance. Déjame te digo algo, Let me tell you something. que cuando se predica muchas veces no te lo quieren decir porque dicen, no, que así se vaya, se van a ir contentos. That when we preach, they don't say anything because they want them to go happy. Pero si tú le pides hoy a Dios que te perdone, But if you ask God to forgive you la today, buena noticia es que Dios te va a perdonar, the good news is that God que can Dios forgive te va a you, levantar, that God's going to que raise you, Dios te va a prosperar. that God's going to prosper you. But the bad news, Que si sigas haciendo lo mismo, that if you continue to do the same, te va a ver. Marcos 11, 25 y 26. Mark 11, 25 and 26. Pon atención en esto. Dice, y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Date cuenta, cuando estés orando tienes que perdonar, porque si no perdonas, dice aquí que tampoco te he perdonado. 26 dice lo siguiente, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará sus ofensas. ¿Cómo la ven? Y usted que dice, no, es que yo cómo me voy a olvidar de que mi abuelito me jaló la oreja un día, bueno. How am I gonna forget that my grandfather pulled my ear one day? Mientras usted no perdone, usted no es perdonado. Meanwhile, you don't forgive, you're not going to be No venga forgiven. con el cuento de Dios, perdóname, y usted todavía tenga atado ahí a alguien no queriendo perdonar. Don't come to God and say, Lord, forgive me, and you have somebody binding up saying ¿Cuántos that you pueden don't decir want to amén? forgive. How many want to say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Le voy a explicar. I'm going to explain to you. Para que usted hoy For you today, no se vaya como entró. so that you don't leave the same as you came Para que in. usted hoy se vaya libre. So today you can leave free. Cuando hay un arrepentimiento, When there's a repentance, hay una reconciliación. there's a reconciliation. ¿Cuántos pueden decir amén? How many can say amen? Cuando hay un arrepentimiento, When there's repentance, hay una reconciliación. there's reconciliation. Le explico lo que es la I'll reconciliación. explain to you what reconciliation is. La reconciliación para con Dios Reconciliation with God tiene 5 fases consecuentes a seguir, 5 pasos a seguir. has 5 consequent phases. Número 1, Number 1, examen de conciencia. examine of your conscience. Número 2, Number 2, el arrepentimiento. repentance. Número 3, Number 3, la contrición. conviction. Número 4, Number 4, la confesión. confession. Y número 5, And number 5, la restauración. restoration. Eso es lo que acumula un verdadero arrepentimiento. That is what the true repentance Para que is. pueda venir una reconciliación. For there to be a reconciliation. Porque el arrepentimiento Because repentance, por remordimiento because of remorse, no hace nada. does nothing. El arrepentimiento Repentance, por remordimiento because of remorse, no hace nada, solamente pide perdón. doesn't do anything. You just ask for forgiveness. Pero el arrepentimiento But repentance, por convicción through conviction, tiene que tener estos 5 pasos. has to have these 5 steps. Examen de conciencia, An examination of conscience. arrepentimiento después de haber examinado nuestra conciencia, Repentance after examining your la conscience. contrición, ahorita lo voy a explicar, Conviction, I'm going to explain to you. la confesión Confession y el pacto de restauración. and the restoration pact. Le explico. I'll explain to you. Examen de conciencia An examination of our conscience. es la recapitulación interna de los pecados. It's the recapturing of our internal sins. Es la recapitulación interna de los pecados. It's an internal recuperation of our sins. No, yo soy bien santo, yo no peco. No, I'm so holy, I don't sin. ¿Cómo se va a examinar? How are you going to examine Basado en yourself? los 10 mandamientos. Based on the 10 commandments.
Es una recapitulación de nuestros pecados It's a capturing of our sins basados en los 10 mandamientos. based on the 10 commandments. No matarás, no robarás, no adulterarás, no injuriarás, no desearás a la mujer del prójimo, no fornicarás, no levantarás falso testimonio. Entonces, si usted dice, las paso bien, todas, estoy bien holy. If you say that you pass all of them, then you're really holy. Pero si no, examine su conciencia. If not, examine your conscience. Número 2, confesión. Number 2, confession. La fase de la confesión The phase of confession consiste en la expresión de los pecados, consists in the confession of sins. o atención, Pay attention. delante de un ministro según la fe. Before a minister. Tiene el poder concedido por Jesucristo mismo They have the power from Jesus Christ Himself para llevar al arrepentimiento de los pecados y que los pecados sean absueltos. to bring forth repentance and for the sins to be forgiven. Y le digo la verdad, And I tell you the truth, tuve que maquillar esto I had to cover this up a que le little estoy bit diciendo, that I'm telling you, porque sería muy difícil que entendiera because it would be very difficult for you to understand y no juzgue la palabra de Dios. and for you not to judge the Word of God. Pero como no me puedo aguantar, se lo voy a decir. But because I can't hold myself back, I'm going to tell you. Dice It says, que produce it produces la confesión de los pecados the confessions of sin delante de un ministro, before a minister quien según la fe that, according to the faith, tiene el poder concedido. has a considered faith, the considered faith. Aquí le puse para que los pecados sean absueltos. And for here, I put here that for the ¿Qué sins quiere to decir be que los pecados absolved. sean absueltos? ¿Qué quiere decir que los pecados sean absueltos, hermana Micaela? Que sean perdonados. Porque si yo le digo así de frente, Because tiene if I tell you like that- tiene la investidura para perdonar pecados. No, eso no es verdad, solo Cristo puede perdonar pecados. Un momento, ahorita te voy a explicar paso por paso I'm gonna lo que no has explain to you entendido. step by Porque step. muchos de lo que hacen los católicos tienen razón, están basados en la Biblia, pero fuercen la palabra. Te explico por qué. I'll explain to you why. No quería entrar en esto, pero no me gusta maquillar la palabra. I don't like to sugarcoat the Porque word. si yo hubiera querido, Because if I wanted to, solamente te dejo delante de un ministro que tiene la investidura según Jesucristo para la absolución de pecados. ¡Pum! Paz, se acabó. Tú te vas con eso, ni siquiera te acuerdas. Pero te confronto al decirte que delante de un ministro, el ministro tiene la investidura de Jesucristo para llevar al arrepentimiento y haya perdón de pecados. No perdón de pecados, llevar al arrepentimiento y haya perdón de pecados. Amén. Te lo explico por qué. I'll explain to you why. Jesucristo invistió a los discípulos mínimos, sus ministros, Jesus Christ clothed His own ministers, His disciples, con el poder para perdonar pecados. Escucha bien. with the power to forgive sins. Quiero que me sigas en todas estas escrituras. I want you to follow Juan 20, 21 al 23. John 20, 21 to 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz con vosotros. Como el Padre me envió, así también yo los envío. ¿A qué envió el Padre a Jesucristo a la tierra? What did the Father send Jesus Christ onto this earth for? A libertar al cautivo. Para perdonar nuestros pecados. To forgive our sins. ¿Para qué lo mandó? What did He send Him for? ¿Para qué vino Cristo al mundo? Why did Jesus Christ come to this world? Para perdonar pecados. To forgive our sins. Escucha, dijo, y así como el Padre me envió, así también yo los envío. Dice lo siguiente, les dio el ministerio de reconciliación y restauración. 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Arrepentimiento, perdón de pecados, reconciliación. Repentance, forgiveness of sins, and ¿No están reconciliation. entendiendo? Continúo. We'll continue. Para que te quede más grabado. Juan 20, John 20, 22 al 23 ahora. 22 to 23 Y now. habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Quiero que estés ahí en Juan 23, ya estás 20, 23. Ya estamos, dame un amén. Amén. Juan 20, 23 dice el 23, a quienes le remitieres, ¿qué es la palabra remitir? ¿Qué es la palabra remitir? No más dos. ¿Quién es la palabra remitir? Perdonar. Ok, la palabra remitir quiere decir perdonar. Dice, a quien le remitieran los pecados les serán
remitidos, y a quienes se los retuviera les serán retenidos. ¿A quién le dijo esto el Señor Jesucristo? Who did the Lord Jesus Christ say this to? Los discípulos. A los discípulos, a sus ministros. To the Y cuando disciples, to the nosotros nos ministers. convertimos en discípulos de Jesús, nosotros nos convertimos en ministros. When we convert to disciples of Christ, we convert to No está llegándote ministers. la palabra. Déjame sellar esto. Let me seal this. Uno, un cristiano común y corriente, normal como cualquier otro, solamente puede perdonar los pecados cometidos contra uno mismo o que uno ha cometido, pedir perdón por ellos. Los ministros pueden llevar al arrepentimiento a otros. En otras palabras, los ministros pueden perdonar pecados. Ministers can take to repentance somebody else. In No, other words, they can pastor, qué forgive. herejía, eso no es bíblico, esta iglesia no es de Dios, no es de Dios. Lo que pasa es que te estoy diciendo lo que la Biblia dice que nunca te han dicho. Pero yo no lo digo, lo dice la Biblia, ahí está. I'm not Es saying the escritura Bible bíblica que te las says it. estoy dando. No, soy pastor, es la Biblia que te está It's not the hablando. pastor, it's the Bible that's Sigue speaking con to you. esto. I'll seal Juan. this. John 14:12. 14:12. De cierto te digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él también hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué hacía Jesucristo? What did Jesus Christ do? Sanaba, perdonaba, enseñaba. He healed, forgave, and taught. Se me hace que hay mucho pan I think it's para too los que nos much gustan las tortillas. bread to those who like tortillas. Pero yo quiero que entiendas una cosa. But I want you to understand one thing. No todos somos ministros, no todos somos discípulos. We're not all ministers, we're not all disciples. Muchos somos seguidores. Many of us are followers. Muchos somos, a ver qué vemos nada más. ¿Cómo se les llama esos? Many of Fisgones. us are just people watchers. Pero hay quienes, But there's those hay quienes se han decidido ser discípulos de Jesucristo. who have decided to be disciples of Christ. Y no porque vaya usted a una iglesia, Not because they go to a no church. importa de qué religión sea, Doesn't matter what es religion usted they un are. discípulo. El discípulo A disciple es que cuando aquel que le dice al Señor Jesucristo, sígueme, is when Jesus Christ says, follow me. no le dice como aquel joven que tenía muchas He posesiones. doesn't tell that like that young man that had many positions. Además ni le dijo, solamente dice la Biblia que agachó su cabeza y mejor se fue. He didn't say anything, he just Yo me bowed his quiero head down and imaginar. left. I can imagine Que se fue pensando, no, tanto que trabajé. that he went thinking so much that I worked for, Y este quiere que se la dé así nomás a todo el mundo. and he wants me to just give it to the whole world. No, mejor no lo sigo. I'd rather not follow him. Que cuando le dijo a Pedro, That when he told Peter, mira, Pedro tenía su barca, Peter had his boat. ellos eran pescadores. They were fishermen. Dice la palabra que traía una cuadrilla de trabajadores, The word says that he had a o squad sea, of sus workers. trabajadores. He had workers. Y el Señor dijo, sígueme. And the Lord said, follow me. Y él no le dijo mañana, después, déjame esto, déjame hacer lo otro, no. He didn't say tomorrow, later. He didn't say anything. He said, Dejó todo, se bajó de la barca y por 3 años y medio estuvieron siguiendo al Señor he Jesús. left the boat and he started, he Sin followed the Lord importarles Jesus Christ dónde for 2 dormían. years without caring what happened. Sin importarles si comían o no comían. Without caring if they ate or not. Ayunaban más que tú y que yo. They fasted more than we do. Y por necesidad, no porque no tenían, no porque quisieran. Because of necessity, not because they El wanted to. discípulo del Señor The disciple of the Lord es aquel que cuando oye la voz, is that one when they hear dice, me the despojo voice, de mí. they let go of themselves. Quiero que tú seas en mí, Señor. I want you to be in me, Lord. Y a esos And to those, les dice el Señor, the Lord says, lo que yo hago, what I do, vosotros también lo haréis. you shall do also. ¿Me explico? Do I explain myself? Porque los discípulos no son los que van a la iglesia. Because the disciples are not the ones that go to Los church. discípulos son los que siguen a Cristo Jesús. They're the ones who follow Amén. Jesus Christ. 3. Voy a pasar eso, todo eso. Contrición. ¿Qué es contrición? Se recuerda que la Biblia dice, Dios jamás rechaza un corazón contrito y humillado. What is conviction? The Lord, you know how the Bible says that the Lord doesn't reject anybody with a Bien, humble pues. and convicted heart? Este es el paso número 3 This is the third step de los 5 que le di. of the 5 that I gave you. Contrición. Conviction. Esta fase This faith, es también llamada this calling, propósito de enmienda. it's a purpose. Consiste en el deseo de reparar el daño hecho It consists of the process of repairing the damage done por los pecados cometidos through the sins that were committed, y asumimos otros como propios. as well as others as their own. ¿Cómo, pastor? Sí, se recuerda el que es discípulo. Remember how he said the one who was a disciple? Se recuerda Daniel, Jeremías, Remember Daniel, Jeremiah, que se tendían y le decían, Señor, hemos pecado en contra de ti. who would lay out and say, Lord, we've sinned against Y you. ellos no habían pecado sin el pueblo. And
And that they hadn't sinned, but the people, Eso es sentir un corazón contrito. that is to feel a contrite heart. Aquellos que son intercesores me han de entender. Those who are intercessors Cuando should Dios les pone understand en me. el corazón llorar y gemir a Dios por la congregación. When the Ay, Lord Señor, tells them to cry out for the congregation. por mi hermanita Vilma, Señor. My sister Vilma, Lord, Por mi hermanito Mauricio, Señor, y están ahí for my brother gimiéndole Mauricio, and they're y crying están out, llorándole al Señor por la vida de ellos. and they're crying out to the Lord for their lives. Por mi hermanita Lorena, Señor, y For my mira, sister Señor, Lorena, ayúdala, my cuánto child. sufre, y están ahí, sienten ese dolor. They feel that hurt. Esto solamente los intercesores lo entienden, pero Only those who así intercede sienten los understand it. intercesores. Y están intercediendo por otras personas y sienten un contritamiento, no contritamiento en sus corazones. They're interceding for that person. They feel contrite in their heart. Esos son intercesores. Those are those who intercede. 4, arrepentimiento. Ya estoy terminando, ¿no? 4, repentance. Arrepentimiento. Repentance. Esta fase es también conocida como dolor de corazón. This phase is recognized as the hurt of the heart. Es sentir interiormente la culpa por los pecados cometidos y dar fruto de arrepentimiento. It's to feel the hurt inside and to bring forth repentance and fruit. 5, y cerramos con este. 5, and we'll close with this. La restauración. Restoration. El pacto de restauración The path of restoration es una acción de corrección. is an action of correction. Pon atención. Pay attention. El pacto de restauración The path of restoration, es una acción de corrección it's an action of correction emprendido o empezado por Dios started or imprinted through God y confesando mediante la reconciliación and confessing through the reconciliation, a través de la reconciliación, through reconciliation, la reparación de los pecados. the repairing of the damaged sin. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces ahora has entendido Now you've understood, que si no hay un arrepentimiento, if there's no repentance sino un remordimiento, but a remorse, por eso muchas veces that's why many times sigues con el mismo pecado, you continue with pecado, the same y sin pecado, and sin y pecado. and sin. Porque no ha habido un arrepentimiento. Because there has not been a repentance. ¿Qué es el arrepentimiento? What is repentance? Confesión de pecados Y dar fruto. y dar fruto de A arrepentimiento. confession of sin and to bring forth fruit. Remordimiento, Remorse, sentir pesadumbre to feel heaviness sin dar fruto. without giving fruit. Solamente perdóname. Only forgive me. Perdón, arrepentirse To es repent arrepentirse, hablar y dar frutos de arrepentimiento. is to speak, Mostrar, to ser testimonio de que estamos arrepentidos. be testimonies that we Y repent. escúchame bien, And listen to me la well. palabra de Dios dice, The word of God says, vete, go. cada vez que tú le pides perdón, Every time you ask for el Señor forgiveness, dice, vete the Lord says, y go no peques más. and sin no more. Acompáñame ahora sí a Juan, Go to John todavía tengo tiempo. Capítulo 5, chapter ya 5. te voy a enseñar. Lo demás, si no me entendiste lo que es el perdón de los pecados y los demás, ven a los estudios. If you didn't understand what the forgiveness of sin is and the rest, come to studies. Porque los que me están viendo por internet me van a querer colgar. Pero ven para los estudios para que entiendas Come to the studies so you can que understand no estoy fuera de orden. that I'm not out of order. ¿Por qué los católicos siguen perdonando, siguen todavía la tradición de la confesión? Why the Catholics still continue the tradition of confessing. Y no están fuera de orden, And they're not out of order, pero están fuera de tiempo. but they're out of time. Porque ese tiempo Because of that time, ya sucedió. it already happened. That error already Hoy en happened. día ya no nos confesamos, Nowadays, we don't confess anymore. pero sí lo confesamos. But we do confess Him. Amén. Amén. No nos confesamos, We don't confess, pero sí lo confesamos. but we do confess. Aleluya. Amén. Amén. ¿Ya estás ahí? Amén. Hoy sí te voy a predicar rapidito, ¿ok? Te voy a dar 3 puntos: arrepentimiento o remordimiento. I'm going to give you 3 points. Para la palabra que Dios Repentance tiene or para remorse. ti. Punto número 2, Point number 2, perdón o excusa. forgiveness or excuse. Y punto número 3, And then point number 3, vete go y no peques and más. sin no more. Juan capítulo 5, versículos 6 en adelante. John chapter 5, verse 6 and ahead. Dice lo siguiente: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita. Entre tanto que yo voy, otro ya descendió antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo clave, 5:14, dice, después le halló Jesús. ¿A quién halló? El paralítico. ¿En dónde le halló? En el templo. En el templo. Después Jesús le halló al que había sido sanado en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga. Alguna cosa peor. Quiero que todos lean conmigo ahí, no peques más para que no te venga. Alguna cosa peor. No peques más para que no te venga. Alguna cosa peor. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, escúchame bien porque está todo endemoniado. When we ask for forgiveness from God, listen to me well because we're all demonized. Cuando pedimos perdón a Dios When we ask for forgiveness to God, y seguimos en el mismo pecado, when we continue in that same sin, nos va a venir peor. it's going to come worse. Porque no lo dice el hombre, no lo dice carne ni sangre. Because nor flesh or blood says Lo it, dice la palabra de Dios, Dios mismo. but the word of God says. God Cristo Christ se encontró con el que había sido sanado. found himself with the En el one who had been templo. healed in the temple. Porque ¿qué pasa cuando las personas reciben milagro de Dios? Because what happens when Oh, people receive amén, miracles gloria a from Dios, God? vamos a la iglesia porque Dios me hizo un milagro. Glory to God, let's go to church. Pero There's a lot sales of de la miracles. iglesia, But you get out of church pasa un mes, una semana, un año 1 month, a y week, vuelves a caer and you fall again. y vuelves a ser el mismo. And you are the same person again. Y después dices, ya no siento la presencia de And then Dios. you say, I no longer feel the presence of Yo God. no sé por qué Dios no habla a mi I don't vida. know why God no longer speaks Yo to no sé me. por qué el pastor sí le habla al hermanito aquel, a la hermanita aquel. Yo no sé por qué Dios ya no me habla a mí. I don't know why God doesn't speak to me anymore. Porque una cosa peor está llegando a tu vida. Because something worse is coming into your No, life. y ten cuidado. And be careful. Porque lo peor Because the worst, no es solamente que te llegue. it's not that just comes Lo to you. peor The worst es cuando te está sucediendo aquello, cuando ves que no te funciona nada, cuando ves que estás cayendo, cuando ves que no te puedes levantar, cuando extiendes la mano no sientas ni que Dios te levanta, when things aren't functioning right, porque you no want es to lift up Dios el and que you te can't. puso en esa situación, Because it's God that put you in the fuimos situation. nosotros mismos. We ourselves. En esta historia estamos encontrando el estanque de Bethesda y todo eso. No me quiero meter ahí porque es mucho. He predicado a veces en el estanque de Bethesda muchas veces. Y es maravilloso esa historia. Nos damos cuenta cómo hay ciegos, cómo hay cojos, cómo hay paralíticos. Igual que en las iglesias. Unos ciegos ya no pueden ni aunque lean la Biblia, no la pueden entender. Unos paralíticos que están esperando que otros hagan el trabajo. Unos cojos que ahí van caminando pero muy lentos. Unos sordos porque ya no queremos escuchar la palabra. Those who are deaf that don't even want to listen to the word of Pero en esta God. ocasión estamos hablando del hombre paralítico que fue sanado. But this time we're talking about the paralyzed man who Ahora was quiero que healed. pongas atención en la revelación de lo que Dios nos Now I tiene want you a to pay attention nosotros. into the revelation that God has for us. Cuando el Señor Jesucristo llega y mira a este hombre ahí, When the Lord Jesus Christ comes and sees that man es there, como cuando el Señor entra a la iglesia y nos mira a it's when nosotros. the Lord comes to the church and he sees Y us. cuando nos dice, ¿quieren ser perdonados? And he says, you want to be forgiven? Te digo otra vez, ¿quieren ser perdonados? You want to be forgiven? Y después el hombre, o sea nosotros, And the man, and el the Lord hombre le says, queda viendo al Señor y le dice the man looks at the Lord and says, una excusa. one excuse. Ay, Señor, es que no tengo quien me meta en el estanque. Lord, I don't know who can put me in this, Es que nadie ora por mí, Señor. or nobody prays for me. Es que ya ni oro porque siento que no escuchas mis It's oraciones. because I don't even pray because I don't think you listen to my prayers. Excusas. Excuses. Excusas. Excuses. El mismo Jesucristo que estaba delante del paralítico. Todos lo conocían. All knew him. Jesucristo todos lo conocían. All knew him. Ahora pongamos que no lo conocía. Now we say that he didn't know him. Pero el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? But the Lord said, you want to be healed? Oh, Señor, es que no tengo quien me meta al The estanque. Lord, I don't know who can put me in the pond. Oye, si yo quiero ser sano, yo inmediatamente le digo, aunque no lo conozca, sí, quiero ser sano.
And even if I don't know them, if I didn't know him, I would tell him, yes, I Voy want to be caminando por healed. un camino muy largo y no hay nada y de repente pasa un carro y me dice, hey, ¿quieres un trago de agua? ¿Quieres que te lleve a donde vas? ¿Qué le vas a decir? Ay, pues no sé, es que no me dejan subirme con extraños. No, súbeme, ¿qué me importa que seas extraño? ¿Cierto o falso? Cuando uno, ese paralítico dice que llevaba mucho tiempo. That person ¿Cuánto says that he tiempo? had a lot of time there. How much time? ¿Cuánto tiempo How much time? tienes pidiéndole perdón a Dios? How much time do you have asking for forgiveness to God? ¿Cuánto tiempo tienes diciéndole a Dios, Dios, ayúdame? How many times do you have telling the Lord, forgive me or help me? ¿Cuánto tiempo tienes diciéndole a Dios, sácame de esto, mi Dios? How much time do you have telling the Lord, take me out of this? Hoy te digo, Today I tell you, arrepiéntete, repent. arrepiéntete, Repent. arrepiéntete Repent. y da frutos And give fruit y arrepentimiento. of repentance. Arrepiéntete Repent y da frutos and give de fruit arrepentimiento. of repentance. Déjame te digo algo, Let me tell you something. que cuando se predica muchas veces no te lo quieren decir porque dicen, no, no, que así se vayan, se van a ir contentos. That when we preach, they don't say anything because they want them to go happy. Pero si tú le pides hoy a Dios que te perdone, But if you ask God to forgive you la today, buena noticia es que Dios te va a perdonar, the good news is that God que will Dios te forgive va a you, levantar, that God's going to que raise you Dios up, te va a prosperar. that God's going to prosper you. Pero la mala noticia But the bad news, es de que si sigas haciendo lo mismo, that if you continue to do the same, te va a venir una cosa peor. something worse is going to come to Que te you. está yendo mal con tus hijos, los vas a perder. That if something's going bad with your children, you're going to lose them. Que te está yendo mal con la suegra, gloria a Dios. If there's something bad's going with your mother-in-law, Pero Lord, no la vas a perder, se va a venir a vivir a tu casa. you're not going to lose her, but she's going to come live at your house. No, Señor, no voy a portar bien. Por favor, No, de Lord, I'm verdad. not be good. ¿Me explico? Will I explain myself? Ten cuidado. Be careful. Vete Go y no peques más. and sin no more. Palabra de Dios. Word of God. Porque el Señor le dijo a aquel hombre, vete y no peques más. Because the Lord told that man, go and sin no more. Mira, los judíos, los Look, the Jews, religiosos. the religious, Oye, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no es lícito. why are you doing that? That's not listed. Checa tu corazón. Check your Si heart. está religioso, está bien jodido. Is it very religious? Pero or si está very- religioso, But if you're religious, ahorita estás sintiendo que te están retorciendo las tripas y que dices que, oye, ese pastor cómo habla de esa manera, cómo se atreve. Religioso. religious. Porque nunca has estado acostumbrado a que te digan la verdad y a confrontarte con ella. Because you've Porque, never been used to porque them nunca has giving estado you the truth. acostumbrado Because you've never been used a que te digan to tell que no seas to you hipócrita, que te arrepientas de corazón y des fruto. to not be a hypocrite and that you don't give Porque hemos estado fruit. acostumbrados Because we've been so used a que to nos digan, for them to tell us. hermanos, está bien, no pequemos, pidámosle perdón a Dios. But there's no sin in that. No, despierta, despierta, que te hable la verdad de la palabra de Dios. Let them speak to Que you te the hable la truth Biblia, of que the te word digan, a of ver, God. ¿dónde dice aquí que nada más debo de pedirle perdón a Dios? ¿Dónde dice la Biblia que solamente yo diga, Dios perdóname? ¿Dónde dice la Biblia? Yo ya confesé a Dios, ya voy a ser salvo, siempre salvo, amén, aleluya, gloria a Dios. No, si algo tienes en contra de tu hermano, deja ahí, dice, deja ahí. If you have Y something ven y against pide your brother, perdón. then it's- Entonces, cuando hayas pedido perdón, dice la Biblia, ven y dice, ven, ven, y pongámonos a cuentas tú y yo. Aleluya. Amén. No, no, esto es para discípulos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pon atención en esto. Pay attention to this. Cuando el hombre estaba tirado y le dijo al Señor, Señor, When the man was laying on, si he said, quiero Lord, ser sano, pero no tengo, el Señor dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hoy yo te digo a ti lo que dice el Señor Jesucristo. Y no te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tus pecados te son perdonados. your sins are forgiven. Forgiven. Pero no me des un remordimiento. But don't give me a remorse. Dame un arrepentimiento. Give me repentance. Que cuando tú salgas de estas puertas, That when you leave these doors, empieces a dar fruto. that you begin to Y give que no fruit. lo hagas por ti como lo hizo el diablo. And don't do it for yourself, just Con as toda the su devil did. rebeldía With para all con his Dios. rebelliousness towards God. Con todo ese orgullo que él tenía. With all that pride that he Dice, yo had. seré como He Dios. said that I will be like God. Pondré mi trono al lado de su estrado, dice. My throne will be Y subiré. and I would go above him. Pero Señor, un Dios malcriado, quédate de los cielos. Allá reina en la tierra donde hay muchos iguales que tú. He told him to reign on the earth where there's many like him. No nosotros, porque Not us. mandó la tercera parte, se los trajo con él. He sent with the third part and he sent it with them. ¿Y sabes dónde moran esos demonios? You know where those demons dwell? ¿Sabes dónde moran esos demonios? You know where those demons dwell?
¿Alguien me puede decir dónde moran? Can somebody tell me where they dwell? En mi suegra, pastor. And my Y mother-in-law, también en ti. and also in you, Y también en ti. and also in you. Porque si tu suegra estuviera endemoniada, Because if your mother-in-law was possessed or demon, orarías con pasión por ella. you would pray with compassion for her. Pero como estás igual de endemoniado, Because you have the same amount of demons. dices, ah, mi suegra no, ni en pintura la quiero ver. Igualito, orgullo, Same falta de pride, perdón, lack of rencor, forgiveness, rebeldía. rebelliousness. Dice la palabra del Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ah, pero es mi suegra! Ama a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo. just as yourself. Cuando ponemos la suegra, no me malinterprete que no quiero a mi suegra, la amamos. When we say mother-in-law, don't take it the wrong way so that we don't like Pero no her. encuentro una mejor palabra para ponernos a nosotros mismos. But I can't find a better word to put for ourselves. Porque esa tipificación del carácter de la suegra Because that stereotype of the character of the mother-in-law es lo que tiene mucha gente. is that character that many have. En todo se mete, They get their nose hablan de todo. They speak about No puede everything. haber intimidad porque ahí están metidos. There can't be ¿no? intimacy because they're in there. Así hay muchas personitas. That's how many people are. Por eso cuando usted escucha un pastor diciendo a la suegra, That's when you hear a pastor saying that the mother-in-law. es porque está diciendo Teresa, María, Benjamín, Felipe, Filemón. ¿Me explico? To explain Ahora, como myself. dice, le digo a Chana para que entienda a Juan y de paso lo agarre Felipe. Amén. Amén. Yo hoy te digo, como dijo el Señor, mira, Today I tell you just as the Lord said, que después que le sanó, that after He healed them, mira, esto es increíble. this is incredible, Dice, después que lo sanó, that after He healed him, versículo 14, verse 14, después le halló Jesús en el templo He found him in the temple y le dijo, and said to him, mira, has sido sanado, see, you are well again. no peques Stop sinning, para que no te venga una cosa peor. or something worse may happen to you. Yo quisiera saber qué es lo que tu corazón alberga y qué es lo que tu corazón realmente desea. I want to know what really your heart desires. Porque si tú quieres que Dios te perdone, Because if you want God to forgive you, tú tienes que parar de estar pecando. you have to stop Y sinning. tienes que ponerlo con convicción en tu And corazón. you have to put it with conviction in your heart. Ahora, si no quieres parar, no pares. If you don't want to stop, don't stop. Pero cuando te venga que te va a llover debajo de la lengua, But when it comes that it's going to rain and pour, acuérdate de que no tienen que estar ahí lloriqueando. remember that you shouldn't be there crying. Acuérdate que tienes que estar alzando tu vista al cielo diciéndole, perdóname Señor, voy a dar frutos de arrepentimiento. Remember that you need to lift your eyes up to the heavens and ask for forgiveness. Y cuando and tú that estás you give dispuesto a dar fruits frutos of- de arrepentimiento, When you're willing to give fruits of repentance, entonces ven al Señor. then come to the Lord. Mateo capítulo 27, 3 al 5 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, te voy a dar una revelación que me dio Dios esta I'm mañana. going to give you a revelation the Lord gave me this morning. Por años, For many years, por años, for many he years, escuchado lo siguiente. I've heard the following. Es que Judas, es más, inclusive me arrepiento, porque inclusive yo lo llegué a predicar I repent because exclusively I came to preach it also, o a enseñar, or to teach, porque así lo había interpretado, así lo había escuchado. because that's how I had heard it. Decían, es que Judas no se arrepintió de corazón. They would say that Judas didn't repent from heart, Porque si Judas se hubiera arrepentido, hubiera venido a pedirle perdón a Dios. because if Judas had been repented from the heart, he would have came to ask for Pero forgiveness to como God. Judas no se arrepintió de corazón, But because Judas didn't repent from his heart, entonces fue con los sacerdotes y les aventó el dinero. then he went to the priest and threw the money to Te him. cuento. And I'll tell you, Dice la escritura, la palabra de Dios. Scripture, the Word of God says, Entonces Judas, then el Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, ¿quién? Jesús. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado. Número 1, devolvió, se arrepintió, dio frutos de arrepentimiento. number one, he repented, he gave fruits of Número 2, repentance. reconoció que había pecado. He recognized that he had sinned. Número 3, Number three, el Señor ya no estaba ahí para hablar con él.
The Lord wasn't there anymore to speak with him. Pero siempre hemos dicho, es que no se arrepintió de corazón, no hubo un arrepentimiento genuino, no se lo hubo, porque si no hubiera visto un arrepentimiento genuino, él le hubiera devuelto las 30 piezas de plata. Because if there wouldn't have been a genuine repentance, he Tal vez would hubiera have ido a pedir perdón, pero no hubiera dado el fruto de arrepentimiento que era, dejó lo que tenía, inclusive fue y terminó con su vida. ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself? Jeremías dijo en el capítulo 17, versículo 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. The heart is deceitful of all things and perverse. ¿Quién lo conocerá? Who shall know it? El 10 del 17 de Jeremías dice, yo Jehová que escudriño la mente, o sea, el alma, la emoción, que pruebo el corazón, o sea, el espíritu, la decisión, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Con esto estoy cerrando. With this, I'm closing. Hermano y hermana que en este día escuchamos la palabra de Dios, Brothers and sisters, those who listen to the word of God today, que aprendimos que para llegar al arrepentimiento no es solamente hablar una palabra, that we learned that to get to repentance is not just speaking a word. sino que lleva una fase consecutiva de 5 pasos que hay que dar por lo menos It takes a consecutive phase of 5 steps para demostrarnos a nosotros mismos to show ourselves que de verdad queremos pedir perdón. that we really want to ask for forgiveness. El Señor The Lord encontró a este hombre en el templo y le dijo, found this man in the temple and said, mira, tus pecados te han sido perdonados, look, your sins have been forgiven. vete y no peques más, Go and sin no more, para que no te venga una cosa peor. so nothing worse can happen to you. Y hoy en esta tarde, hermano y hermana que estás en esta casa de Dios, And today, this afternoon, brothers and sisters, that you're here in the house of the Lord, yo te digo una cosa a ti, I tell you one thing. a Dios To God, lo mismo le es sanar un dolor de cabeza, it's the same to heal a headache, que sanar un cáncer, that to heal a cancer, que sanar tumores, to heal que tumors, sanar diabetes, to heal diabetes, que lidiar con tu suegra que no llegue a tu casa. to free your mother-in-law from coming to your house. Al Señor le es lo mismo, So the Lord is the same. para nosotros es diferente. For us, it's different. Pero yo te digo a ti hoy, But I tell you today, no importa, escúchame bien, it doesn't matter, listen to me no well. importa cuál sea tu enfermedad, It doesn't matter what your no sickness importa is. cuál sea tu problema, It doesn't matter what your no problem importa is. cuál es tu situación, It doesn't matter your situation. arrepiéntete Repent y no peques and más. sin no more. Porque a través del arrepentimiento Because through repentance, viene la sanidad the healing comes, y después el perdón. then the forgiveness. ¿Me explico? Do I explain myself? Arrepintámonos Let's repent para con el Señor. for the Lord. En Juan capítulo 8, versículo 10 y 11, In John chapter 8, verses 10 to 12, está la escritura donde nos habla la historia de la mujer que era pecadora, que era una adúltera. there's a scripture that speaks to us about the woman who was an adulteress. Y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿en dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En esta tarde te digo, hermano y hermana, This yo no afternoon I conozco tell tu you, vida. I don't know your life. Yo no conozco si eres un pecador o si eres un santo de Dios. I don't know if you're a sinner or you're a saint of the Lord. Pero lo que yo te puedo decir But what I can tell you, es que no importa cómo tú vengas, it doesn't matter how you come, Dios te quiere perdonar. God wants to forgive you. Escúchame bien, Listen to me well. ni siquiera te estoy diciendo Dios te puede perdonar. I'm not even saying that the Lord can forgive you. Tanto es el amor oceánico de Dios inmesurable The Lord's love is so immeasurable que no te puede perdonar. that He can't forgive Te you. quiere perdonar. He wants to Te forgive you. quiere perdonar. He wants El to Señor forgive te you. quiere The perdonar. Lord Amen. wants to Amen. forgive you. Pero nos queremos arrepentir. But we don't want to repent. Nos queremos arrepentir. Do we want to repent? Si estás conmigo, If you're with me, cierro con esta escritura. I'll close with the scripture. Juan 15:14. John 15:14. Con este mismo hombre que estaba. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido perdonado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el libro de los Proverbios, capítulo 26 y versículo 2 dice lo siguiente, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así
La maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Yo te pido que te pongas de pie. Escritura. Empieces a meditar, hermano y hermana, en el arrepentimiento que tanto le has pedido a Dios. Que empieces a meditar en ti mismo, en el por qué tantas veces le has pedido a Dios, por tu enfermedad, por tu problema, por tu trabajo, por tu suegra, por tu suegro, no lo sé, tus hijos, tu madre, tu padre, tus hermanos, y aún no ves respuesta a tu oración.